Hoy tenemos un tema que compartir titulado La adoración sin agregados. Hoy vamos a estar hablando de este tema y cuando hablamos de la adoración sin agregados nos estamos refiriendo a la adoración sin elementos añadidos que cambien su esencia. Una adoración sin agregados es una adoración sincera. Es como el café sin azúcar. Y usted dirá, ¿cómo el café sin azúcar? Bueno, el café sin azúcar es saludable. El café con un poquito de azúcar es donde viene el problema. Es cierto que es más sabroso el café con el azúcar, pero lo que puede aportar a nuestro organismo una taza de café lo hace en su máxima expresión cuando lo hacemos sin azúcar. Pero entonces nosotros le añadimos latte o le añadimos cremora y comenzamos a ponerle sus aditivos que son sabrosos y nos llevan, lo batimos, entonces le ponemos crema y comenzamos a adornar eso, ¿verdad? Al final no estamos tomando café. Y galletica también. Y hay algunos que son más agresivos y le ponen helado también al asunto y lo ponen en un helado frío, ¿verdad? Con pan de agua y mantequilla. Y si seguimos, pues tenemos ya que montar una repostería al final. Ajá. Pero no es café. Y eso es lo que debemos entender. Así como la adoración que nosotros comenzamos probándola en su esencia y comenzamos a añadirle elementos que consideramos apropiados, pero que Dios en ningún momento ha dicho que es adoración, pues entonces ahí es que viene el problema. Y no vemos que ésta logra su efecto. Así como el café no logra su efecto si nosotros alteramos su esencia, alteramos su composición. En una ocasión un guitarrista estaba apasionado con un instrumento, una guitarra que él había visto en una tienda y decidió trabajar y ahorrar para comprar ese instrumento. Escapaba de su poder adquisitivo en ese momento, entonces él decidió hacer un proyecto a corto plazo donde a través de un sistema de ahorro organizado él iba a poder alcanzar esa meta de su vida. Y resulta que pudo comprar la guitarra y decidió celebrar ese evento con sus mejores amigos y se reunió con ellos en la playa y hicieron una fogata. Hacía un buen frío y ellos con la música y la compañía y bien cerquitas el uno del otro, pues disfrutaron de sus mejores canciones, sus canciones favoritas. Resulta que cuando fue entrando la madrugada se puso más frío el ambiente en la playa, entonces ellos decidieron acercarse más a la fogata. Al estar tan cerca del fuego, él se dio cuenta que su guitarra comenzó a sudar. Como músico al fin él sabía lo que estaba pasando, vio esa guitarra sudando y al otro día fue a la tienda y le dijo, me engañaste. Me engañaste porque esta guitarra no era nueva. Era una guitarra que había sido esmaltada, que había sido encerada y producto de eso, pues entonces tú me has engañado. Me he dado cuenta que me engañaste y el dueño de la tienda tampoco sabía que la guitarra había sido reparada, que no era una guitarra nueva, sino que fue culpa de su proveedor. Entonces se sintió en tal deuda que le dijo, toma la que quieras. Yo me siento en el deber de decirte que tome la que desees. Y él entonces procedió a decirle, bien, pero antes de yo llevarme la próxima guitarra, yo quiero que tú me traigas una vela. Encendió su vela y tomaba las guitarras y la exponía un poco al fuego y se la veía que sudaba, pues decía, esta no. Al mismo tiempo el dueño comenzó a darse cuenta de cuántas guitarras estaban afectadas en ese grupo que él le estaba exponiendo y estaba vendiendo. Al final una que le gustaba la pasó y esta no sudó, o sea que esta no era de reemplazo. Y usted sabe lo que le dijo aquel guitarrista al dueño. Le dijo, yo me llevo esta porque esta guitarra es sincera. Me llevo esta porque esta no ha sido reemplazada ni ha sido esmaltada, sino que ella es sincera. El Señor, al igual que este guitarrista, desea que nosotros seamos adoradores sinceros, sin agregados, sin esmaltes, sin posturas, sin simulaciones. Y cuando hablo de simulaciones me refiero a que muchas veces asumimos formas para disimular lo que no somos o cubrir
lo que sabemos que somos. Pero ante Dios no podemos ocultar esa realidad. La simulación y la postura son cosas que a Dios no le agradan. Es como la levadura en el pan, es como el azúcar en el café. Al final, cuando nosotros decidimos vivir ese estilo de vida, terminamos agotados, terminamos muy cargados de estar simulando y de estar asumiendo posturas que no son las nuestras. Dios suele usar las pruebas para atraernos al desierto, hablarnos al corazón y desnudar el alma. Desnudar nuestra alma para que podamos darnos cuenta de lo que somos, de lo que pretendemos, de lo que fuimos y de lo que Él quiere y puede formar en nosotros. Yo les pido que me acompañen a Daniel capítulo 6, versículo 1. Hoy vamos a ver en acción una guitarra sincera, un adorador sin postura, un hombre sin agregados, un hombre sincero en la presencia de Dios y un hombre que por su sinceridad y su vida sin agregados fue prosperado en gran manera. Fue perfeccionado su vida por Dios en gran manera. Yo les invito a que me acompañen a Daniel capítulo 6, versículo 1. Dice la palabra del Señor que pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernantes, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. O sea que él estaba por encima de ellos, porque no había en él espíritu superior. Porque había en él, un espíritu superior, y el rey pensó en ponerle incluso sobre todo el reino. Ya vamos descubriendo quién era Daniel. Y dice el verso 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio, ni falta, ni agregado, ni simulación, añado yo, fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vives. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de los medos y los persas, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, escondió su Biblia, se vistió de otra manera. Eso no es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Sino que él entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Padre, te damos gracias en este día por tu palabra y te pedimos que nos permita, Señor, recibir de ti bendición y gracia en este día para nuestras vidas. Entendimiento sobre todo de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo en este momento un hombre de espíritu superior, como dice la palabra de Dios en Daniel 6, versículo 3.
un hombre que se destacaba entre todos los demás. Y se destacaba porque Dios estaba con él. Y se destacaba porque había sido fiel a Dios, y esa fidelidad que caracterizaba su vida había provocado que incluso el rey de su momento, así como Nabucodonosor en su momento también, sintiera gran admiración, respeto y requiriera los servicios de este hombre de Dios. A pesar de que Daniel era extranjero, a pesar de que no era ni medo ni persa, a pesar de que no era babilónico, sino un judío, pues contaba con la gracia y el favor de todos los que ocupaban posiciones importantes durante su vida. Y esto no fue porque sí. Esto fue producto, y quiero que presten atención a esto fue producto de que él decidió tener una relación con Dios fundamentada y basada en una fidelidad sin contemplaciones, sin límites, sin restricciones. Él decidió no simular. Él decidió tener una relación con Dios sin agregados. Él decidió ser sincero y entregar su vida no importa lo que pase. Y Dios se encargó de guardar, de bendecir, de prosperar, de encaminar, de guiar, de atender a su siervo. Daniel se ocupó de sus funciones y Dios se ocupó de las de él en su vida. Daniel le dijo: yo te serviré con fidelidad y mi protección será tu responsabilidad. Y Dios cumplió ese llamado sobre su vida. Nosotros conocemos a Daniel cuando desde muy joven, con otros 3 jóvenes, decidió no contaminarse con la comida del rey cuando estuvieron en Babilonia. Nosotros conocemos a Daniel ser un revelador de sueños. Nosotros conocemos a Daniel como un hombre que Dios usaba de forma especial. Pero esta forma en la que Dios lo usó fue porque él nunca rehusó, él nunca se resistió, él nunca renegó exponer su fe, ni quién él era, ni el llamado que Dios había hecho de fidelidad sobre su vida. Y cuando nosotros conocemos cristianos que tienen una vida infértil o estéril espiritual, esto se debe a que son cristianos que tienen agregados en su vida. Estos son individuos que tienen una fe que no es conforme a la palabra de Dios, sino que es una fe con agregados, una fe limitada, una fe que se ajusta a las necesidades de ese individuo. La historia de Daniel debe ser la nuestra. Y yo quiero que ustedes sepan que esta historia no se quedó ahí. Porque el rey cumplió ese edicto, pero cuando supo que Daniel no había respetado esa ley, porque su lealtad a Dios era mayor que la lealtad hacia el rey se preocupó en gran manera. Y dice este mismo capítulo que él buscó por todas las vías el salvar a Daniel de esta calamidad, de ser echado en el foso de los leones, y no pudo. Al fin tuvo que echarlo y le dijo: que tu Dios te guarde, que tu Dios preserve tu vida. Esa noche el rey Darío no durmió y muy temprano de mañana acudió a ese foso y gritó: Daniel, ¿te ha guardado tu Dios? Y él le respondió: sí, ¿qué me trajiste de desayuno? Él estaba esperándole, porque la Biblia dice que Dios había enviado un ángel que había tapado la boca de los leones y había preservado en ese momento y durante toda esa noche la vida de Daniel. El rey hizo que echaran a aquellos conspiradores en ese mismo foso, y dice la Biblia que todavía no habían caído en el piso cuando ya los leones lo habían devorado. ¿Y qué pasó entonces? Que esto demuestra que Dios cuida de aquellos que le buscan y le temen, pero aquellos que no sufren las consecuencias de sus acciones sin el cuidado de Dios y la atención de Dios. Ese es el privilegio de ser cristiano.
Ese es el privilegio de creer en Dios. Que es por eso que vemos cómo Dios cuida a aquellos que le buscan de todo corazón, y como dice su palabra, todas las cosas en su vida cooperan para bien. DC Talk es un grupo de alabanzas norteamericano que hace unos 20 años atrás gozaba de mucha fama. Y ellos compilaron 2 tomos de un libro titulado Locos por Jesús, que se hizo muy famoso hace unos 10 años. Para el año 2000 había sido traducido en muchos idiomas y muchas personas fueron bendecidas por estas historias de hombres y mujeres que entregaron su vida por su fe, que no renunciaron a la fe, así como Daniel no renunció a su fe por su Dios. Hay una historia que siempre me ha llamado mucho la atención y deseo compartirla con ustedes en este día. Deseo compartirla con ustedes porque peor que renegar la fe es no mostrarla. Y hay muchos cristianos que no es que están simulando ni siquiera su fe, sino que la están escondiendo y no la muestran por temor a lo que les pueda suceder. Dice esta historia de la siguiente manera: ¿qué clase de hombres son estos?, se preguntaba Nicolai Camara. Ante el sufrimiento se regocijan, cantan en las horas más oscuras. Si tienen un pedazo de pan, lo comparten con el que no tiene. Mañana y noche unen sus manos y hablan con alguien que no pueden ver, y al hacerlo sus rostros resplandecen. Por varios meses Camara había estado observando a los cristianos que compartían su celda en la prisión comunista. A diferencia de los creyentes que allí se encontraban, por rehusar negar su fe en Jesús, Camara estaba en la cárcel por delitos que había cometido. Había sido arrestado por robar y sentenciado a 10 años en la cárcel. Se describía a sí mismo como un hombre sin conciencia. Cierto día uno de los cristianos se sentó con Camara y les relató la triste historia de su vida y concluyó diciendo: soy un hombre que está perdido. Uno de los cristianos le preguntó: Camara, supongamos que alguien pierde un anillo de oro. ¿Cuál sería el valor de ese anillo cuando esté perdido? Camara responde: ¿qué pregunta más tonta? Un anillo de oro sigue siendo un anillo de oro. Lo has perdido o no, preserva su valor. Y quien lo encuentre, pues va a tener el anillo de oro con el mismo valor que tú lo tenías. Entonces, ¿cuál es el valor de un hombre perdido?, preguntó el cristiano. Y respondió a su propia pregunta de continuo diciendo: un hombre perdido, aun uno que sea ladrón, adúltero o asesino, posee todo el valor de un hombre. Su valor es tal que el Hijo de Dios abandonó el cielo para morir por él en la cruz. Con tal amor, el Señor lo amó para salvarlo. Camara entendió el mensaje. El cristiano le dijo al ladrón: Dios te ama, eres de gran valor para Él. Cuando Jesús se encontraba con los ladrones, con las prostitutas o con otros que habían cometido grandes pecados, Él nunca les preguntó qué pecados habían cometido. En vez de eso les decía: regocíjense porque sus pecados han sido perdonados. Y a ti también te digo, Camara, que tus pecados han sido perdonados porque Jesús murió por ti también. Solo tienes que creer. Camara se convirtió a la fe cristiana en ese día. Cuando cumplió su condena y salió en libertad, se unió a una iglesia clandestina. A pesar de que la misma estaba en constante amenaza de la policía secreta soviética, Camara llegó a ser un miembro fiel de su congregación local. Poco tiempo después, el pastor de la iglesia de Camara fue arrestado. Las autoridades lo golpearon y lo torturaron, con la esperanza de que él divulgara los nombres de los miembros de esa congregación clandestina y que les ofreciera información sobre cómo obtener la impresión de aquellos libritos con el Evangelio, los cuales eran esparcidos a través de toda la provincia. El pastor fue torturado, pero no abrió su boca. De hecho, miles de creyentes hubiesen sido arrestados ese mismo día. Después de haber golpeado al pastor repetidamente,
pero sin éxito alguno, el capitán a cargo de la investigación dijo: ya tenemos la forma de torturar a este hombre y que hable. Tenemos otro método más efectivo. Arrestaron entonces a Nicolai Camara, lo trajeron ante el pastor y le dijeron: si te niegas a revelarnos todos los secretos de tu iglesia, torturaremos a Camara frente a ti. El pastor no podía soportar que alguien sufriera por su causa y le preguntó a Camara: ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Camara le dijo: sé fiel a Jesús y no lo traiciones. Soy fiel por sufrir por el nombre de Cristo. El capitán dijo: si no hablas, le sacaremos los ojos a Camara. Los verdugos tomaron un cuchillo y se dirigieron hacia Camara. El pastor gritaba: no puedo tolerar tal abuso. No puedo soportar que te hagan tal cosa, Camara. Te van a dejar ciego. Él respondió: cuando me saquen los ojos, veré mayor belleza de la que nunca he visto antes. Con estos ojos veré a mi Salvador. Permanece fiel a Cristo hasta el final. Cuando terminaron de sacarle los ojos a Camara, y viendo que el pastor aún no les había dado la información que pedían, el capitán volvió hacia el pastor y le dijo: si no hablas, le cortaremos la lengua a Camara. El pastor gritó: esto sí no lo puedo soportar. Camara, no puedo soportarlo. Las últimas palabras de Camara fueron: alabado sea el Señor Jesucristo. He dicho las palabras más sublimes que puedan ser expresadas por cualquier persona. Y ahora, si lo desean, pueden cortarme la lengua. Camara padeció muerte como un mártir ese mismo día. Esta es una historia que estremece profundamente nuestros corazones al ver cómo hombres y mujeres a través de la historia han sacrificado su vida por la preservación del Evangelio y por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo nos imaginamos nosotros que un reino que ha sido construido a través del sacrificio y el dolor de tantos mártires a través de la historia, que ha sido a precio de sangre que se ha construido, nosotros vamos a poder colocar un ladrillo con una vida acomodada, con una vida con agregados y con una vida que nada representa la vida que nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado a cumplir y a aplicar? ¿Cómo nosotros podemos, si tenemos el valor de llamarnos cristianos, cuando otros que sí lo fueron, lo dieron todo por el Señor? ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer esta clase de sacrificios? ¿Estamos nosotros dispuestos a seguir a Jesús a pesar de este gran compromiso que el Señor está demandando de cada uno de nosotros? El Señor le enseñaba a sus discípulos que cuando una persona dice que quiere seguirle, antes tiene que pensar muy bien lo que está diciendo. Porque nadie decide construir un edificio sin antes evaluar si tiene los recursos para terminarlo. Así como nadie debe decir yo seré cristiano si antes no se ha sentado a pensar lo que implica ser un cristiano. Si una simple invitación, una crítica, un tiempo de ocio nos puede apartar de Jesús, no podemos pensar que tomaremos parte del reino de Dios que ha sido construido con el sacrificio de los mártires. La palabra del Señor nos enseña, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Este pasaje debe ser nuestra ley de vida. Nosotros quizá decimos, doy gracias a Dios porque no estoy en una condición social en la cual estén persiguiendo a los cristianos. Pues yo quiero decirle que sí,
Lo que pasa es que los métodos han cambiado. Los cristianos siguen siendo perseguidos. Lo que pasa es que se ha vuelto una tarea tan fácil que ya no hay necesidad de sacarle los ojos ni de cortarle las lenguas, porque ellos mismos han decidido ceder los ojos y dar la lengua para hablar las cosas que Dios no ha dicho que debemos hablar y para mirar las cosas que Dios nos ha dicho que no debemos mirar. Hubo un hombre llamado Daniel, prosperado en gran manera por su obediencia, reconocido por sus contemporáneos como un hombre de sabiduría y rectitud, de una familia sacerdotal cuyo nombre significa Dios es mi derecho, Dios es mi defensor. Fue llevado cautivo a Babilonia y estando allí nunca negó su fe. No importa que el gran Nabucodonosor o el esplendor del rey Darío estuviese ante él, él nunca se arrodilló ante ningún otro Dios que no sea el Dios de su fe. Interpretaba sueños y Dios le hablaba porque él hablaba con Dios, porque él tenía una amistad y una verdadera relación con Dios. Este pasaje nos enseña que aquellos que somos fieles a Dios nos destacamos, y nos destacamos porque Dios está con nosotros. Este pasaje nos enseña que cuando estamos en orden con Dios, nadie puede juzgarnos por más que lo intente. Este pasaje nos enseña que mejor es morir por la fe que vivir por nada. Este pasaje nos enseña que la oración debe ser un hábito y no que yo debo orar cuando sé que el problema viene. Porque el pasaje que leímos dice que Daniel, como de costumbre, siguió orando. No que él oró porque estaba siendo perseguido por los sátrapas y gobernadores, sino que él siguió haciendo lo que siempre hacía. Este pasaje nos enseña que no debemos buscar a Dios en apuros, sino en todo momento, sea bueno o sea malo. Porque lo importante es estar con Dios y no usar a Dios a nuestro favor. Lo importante es que debemos amar a Dios y usar las cosas y no usar a Dios y amar las cosas. Lo importante es que nosotros entendamos que la vida que Dios nos está llamando a vivir es una vida de servicio. Es una vida de sacrificio, es una vida de entrega. Y este sacrificio se tiene que hacer de continuo. La razón por la cual estaban persiguiendo a Daniel por su fe es porque Daniel exponía su fe. Y por eso hace un momento decía que peor que renegarla o rechazar la fe o avergonzarnos por la fe es ni siquiera exponerla y que los demás ni siquiera noten quiénes somos y de dónde venimos y a quién servimos. Posiblemente hoy no nos están persiguiendo o no están conspirando en nuestra contra porque nos notan como iguales y ni siquiera han identificado que hay un Dios que brilla con tal luz, que ilumina y confronta la condición de pecado de cualquiera, que vive en nosotros. Y muchos no entienden por qué tiene que haber contradicción, por qué tiene que haber conflicto. ¿Por qué tiene que haber problemas? ¿No puede haber un cristianismo pacífico? ¿No puede haber un cristianismo sin contienda? ¿Acaso no podemos nosotros ser cristianos sin tener contienda con los demás? La respuesta es no. Porque si eso fuese posible, Cristo no hubiese muerto en la cruz. La respuesta es no, porque cuando Dios brilla con su luz, a la cual no puedes renunciar, nuestras vidas son expuestas y nuestros pecados son expuestos. Y cuando eso sucede, yo me siento avergonzado de mi condición. Y como yo me siento avergonzado de mi condición, tengo dos caminos, los mismos dos caminos del joven rico. O me despojo de todo peso y sigo a Cristo, o sigo cargando mi peso y sigo mis propios caminos. En esa historia que el Señor contó del joven que se entristeció, la Biblia dice que él siguió su camino, porque él vino y le preguntó a Cristo, ¿qué debe hacer un hombre para heredar la vida eterna? Bueno, cumple los mandamientos, le dijo Cristo. Y entonces el joven le dijo, bueno, pues si es eso, yo estoy bien, porque yo cumplo los mandamientos. Cristo le demostró ese mismo día que él no cumplía ni siquiera el primer mandamiento, porque le dijo, toma todo lo que tienes, véndelo, dale el dinero a los pobres y ven y sígueme. ¿Y qué dice
la Biblia que este hombre se entristeció, dio media vuelta y se fue. Primero, demostrando que no cumplía el primer mandamiento de colocar a Dios por encima de todas las cosas en su vida. Y segundo, demostrando que su amor por sus riquezas era mayor que su amor por Dios. Sin temor a equivocarme, yo estoy seguro que si ese hombre le hubiese dicho a Cristo, eso es, pues espérate, detente que vengo ahora, que lo voy a vender. Es una seguridad particular, pero yo pienso que Jesús, si él hubiese salido corriendo también detrás de él, y lo hubiese tomado por el hombro y le hubiese dicho, tranquilo, no tienes que hacer tal cosa. ¿Usted sabe por qué? Porque lo hizo con Abraham. Cuando Abraham iba a matar a su propio hijo, le dijo, detente, que ya la ofrenda está lista. No tienes que sacrificar a tu hijo. Lo que pasa es que Dios nos coloca en ese momento, no porque Él no sepa lo que hay en el corazón. Es que para cuando nos quejemos, sepamos lo que hay en nuestro corazón, verdaderamente, antes de reclamarle cualquier cosa a nuestro Dios. El verso 22 de Daniel 6 nos dice que entonces Daniel desde el foso respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Si tú sientes a los leones muy cerca de ti, si sientes que te están asediando y que están al punto de devorarte, no es porque Dios no ha querido protegerte. Es porque eres tú quien estás huyendo del Señor. Porque Daniel ni siquiera tuvo que pedir esto. Dios sabía que esa era su responsabilidad. Así que si los leones de tu vida, las cosas que te persiguen, los problemas que tienes en la mente, en el corazón, las situaciones que agobian tu alma, están llegando al punto de acabar con tu vida y destruirte el alma, esto no es porque Dios lo ha querido así. Es porque hemos insistido, lamentablemente, en huir de Dios antes que darle la cara y escuchar lo que Él tiene que decirnos. Porque Dios protegió a Daniel, Dios cuidó a Daniel y Dios preservó la vida de Daniel en el foso, como también puede y desea preservar tu vida en este día. Y sigue diciendo este pasaje, porque ante Él fui hallado inocente. Yo no sé qué tú pretendes en la vida. No sé a quién deseas agradar. No sé con quién quieres tener alianza y paz. Pero debes en este día tomar una decisión si quieres estar de acuerdo con Dios o quieres estar de acuerdo con los hombres. Si quieres ser inocente ante los hombres o quieres ser inocente ante Dios. Porque Daniel pudo tomar una alternativa y decir, bueno, ya para complacer al rey no me voy a arrodillar, voy a hacerlo con la puerta cerrada y que nadie me ve. Pero él decidió estar en paz con Dios antes que estar en paz con los hombres. ¿Qué vamos a decidir nosotros cuando hoy nuestra alma queda descubierta ante nuestro Dios? ¿Qué sucederá? ¿Cuál será la respuesta de nuestra vida? ¿Qué es lo que vamos a hacer a partir de hoy? Si es a Daniel que hemos estado imitando como figura de nuestro Señor Jesucristo, el siervo más fiel y el mejor de todos, uno sin comparación. Si es a Jesús que estamos siguiendo, pues bien, sigamos adelante, sigamos guardando y exponiendo la fe que sostiene hoy nuestra vida. Pero si no ha sido así, hoy estamos a tiempo de comenzar a hacer el trabajo que Dios desea que nosotros hagamos y que nosotros cumplamos. Esto no es que usted mañana va a llegar al trabajo como un fanático diciéndole a todo el mundo, soy cristiano, no lo sabía, y le va a mandar un mensaje viral a todos por WhatsApp. Que si desea hacerlo, lo puede hacer,
Pero más que eso es que con su vida, con su testimonio, con su diario vivir, además de usted demostrar la fe que profesa con sus labios, además de usted cumplirla con sus acciones, se tome el momento para hablar de Jesús con aquellos que usted ve claramente que no le conocen. Y esto tiene una razón de ser. Si usted no se toma el tiempo para hablar de Jesús, usted está provocando que Jesús no se tome el tiempo de hablar por usted en un momento en el cual usted y yo sí lo vamos a necesitar. Nosotros necesitamos desesperadamente que el Señor esté cerca de nosotros, y para que esto suceda nosotros debemos estar cerca de Él. La palabra del Señor nos dice en Santiago capítulo 4 versículo 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Nosotros tenemos que procurar una comunión con Dios. Nosotros tenemos que ser sinceros y reconocer la verdadera necesidad que hay en nuestra alma. Y tenemos que ser consecuentes con ese llamado que Dios ha hecho a nuestros corazones. De forma muy lamentable, tuve en estos días un reporte de una encuesta que hizo una famosa firma, en la cual quedó plasmado allí que de 100 cristianos, una firma secular hizo esta investigación, de 100 cristianos, solo 20 de ellos son activos en su fe. Los otros simplemente tienen un cristianismo pasivo. Y que de 95 de ellos, solo 5 en un lapso de 20 años habían ganado almas para Cristo. O sea que el 95% de esos cristianos en ese lugar que se hizo esa encuesta no predicaba la Biblia. Simplemente hacían su rutina de cristianos, iban a la iglesia, se sentaban, y de ese 100%, 95 no predicaba y 80 no hacía nada en la iglesia. El otro 20% trabajaba activamente dentro de la congregación y solamente 5% de ellos salía a las calles. El resultado de lo que nosotros vemos hoy, del crecimiento de la fe cristiana, si esta estadística es cierta, el resultado de lo que nosotros estamos viendo en conversiones de almas es producto del 5% de la iglesia. El 95% no está haciendo nada. Y tenemos que reconocer algo: vaya que ha crecido la fe, porque la fe cristiana ha crecido a pesar de esto. O sea que Dios ha estado usando un pequeño grupo de personas como Daniel y como nosotros, que le hemos dicho sí al Señor. Aunque los otros no estén haciendo nada, Dios está usando ese remanente, y por eso el Señor supo decir: la mies es mucha y que los obreros son pocos. O sea que esta firma secular, que estaba investigando el porqué del crecimiento y la proliferación de iglesias a nivel mundial se estaba dando, decidió investigar esto para ver el método tan efectivo que usaban los cristianos para crecer. Y se encuentran con esto. Pero si la iglesia no está trabajando, ¿cómo crece? Sencillo. El Señor habló a través de burritas. El Señor le dijo que iba a hablar a través de piedras. Si usted no habla, el Señor como quiera va a hacer el trabajo. Pero no crea que no seremos responsables ante Él. Como dice la parábola de los talentos, en la cual Él nos llama a capítulo y nos dice: ven, muéstrame el resultado. Yo te di 2 talentos. ¿Qué hiciste?
¿Lo multiplicaste? No. Apártate de mi presencia. ¿Lo multiplicaste? Sí. Buen siervo fiel, entra en el reino de tu Señor. ¿De qué lado nos vamos a colocar? ¿Vamos nosotros a alterar esta estadística llevándola de un 5% a más? ¿O nos vamos a conformar con decir, bueno, es que las cosas son así ya? Y si el Señor ha usado el 5, que lo siga usando. Yo creo que nosotros debemos hacer un alto en este día y verificar qué estamos pensando hacer con la fe. Porque de nada nos sirve venir a cantar a Dios y hacerlo con buen tecnicismo e implementar buenos sistemas y hacer un buen trabajo en el servicio, en el cuidado de los niños, en la adoración, en la predicación, si al fin y al cabo no hay un resultado de estas cosas. Y no cometa el gravísimo error, y con esto termino. Usted sabe que cuando digo con esto termino, quedan 20, ¿verdad? No cometan el gravísimo error de pedirle a Dios que lo mande a los Himalayas, ni a los Alpes, ni lo mande tampoco a Asia, a la ventana 340. No cometa ese error. Pídale a Dios la gracia para cruzar la puerta y tocar al vecino, para hablarle al que anda con usted en el taxi, para hablar en su casa, su propia casa, que ni siquiera tiene que tocar a un vecino. No tenemos que ir al Himalaya a poner una Biblia abierta en el Salmo 119 a clavar una bandera. No tenemos que ir a la luna tampoco a decir que el primer evangélico pisó la luna y hay una Biblia abierta. Quizá usted se ríe porque lo ha pensado. Mire, si podemos evangelizar a los indios que están saliendo de las Amazonas porque están haciendo una gran tala de árboles, están desesperados, está bien, pero también predíquele a aquellos que están cerca, porque la palabra de Dios es para todos nosotros, y si nosotros no la compartimos no vamos a ver el efecto que ella puede producir en nuestras vidas y en las vidas de las personas que están a nuestro alrededor. Seamos cristianos ambiciosos, no nos conformemos. Seamos ambiciosos en el sentido de que deseemos tener más de Dios en nuestra vida, en que Dios tenga más de nosotros, en que Dios logre tener más terreno en nuestro corazón, hasta el punto que lleguemos, aunque de manera jocosa, a decir, como dicen los conocidos, personas que han escrito la biografía de Martín Lutero, que cuando regularmente tocaban la puerta de su casa y él la abría, le preguntaban, sí, ¿dónde está el señor Lutero? Y él respondía, el señor Lutero ya no vive aquí, ahora vive Cristo aquí. Ya el señor Lutero dejó de existir, ahora es Cristo que vive en él. Aunque esa era su manera quizás de romper el hielo y comenzar a predicarle a una vida, a un alma, nosotros también debemos permitir que sea Cristo que viva en nosotros. Porque si no, seremos acusados, avergonzados, no por las personas que no creen en nuestra fe o rechazan nuestra fe, sino que seremos acusados por aquellos mártires que sacrificaron todo cuando nosotros no hicimos nada. Imagínense por un momento, y le pido que se pongan de pie. Imagínense que por un momento, por un breve momento,